Va, sube, aquí. Jesús, me acuerdo de fue fallero. Se hizo un corte en la frente, la rodilla, siempre va lleno de señales, porque ha sido siempre pues, un niño muy nervioso y muy intranquilo, con muchas inquietudes. Pero desde muy pequeño, ¿no? Ha sido desde muy pequeño con muchas inquietudes. Jesús era un niño de pequeño, era estupendo, era súper cariñoso, muy agradable. Jesús Alejandro Muñoz Saiz. No sé, sempre me protegies i sempre me dies menja, teu, tot. Als bancs, pues, en tots els recibos i coses, paperers dels bancs i això que ens donàvem el pare, pues en això jugàvem. I si ficàvem un colorit en la boca com si fossin xiques majors i fumàvem. I després anàvem i se feien una copeta d'aigua que era vi blanc per fer-se les majorotes. Tu, quan eres menudeta, sempre dius que volia ser mestra. Sempre té la mateixa pregunta i sempre contestaves el mateix, des de molt xicoteta fins ara. Jo, mestra. I perquè, evidentment, com he dit ja abans, eres molt responsable. María de la Paz Pons Sánchez de las Matas. Y Juan Collado Escudero. ¿La de los bocadillos? ¿Cómo era? ¡Sí! Era Ana. Era la cañada, la Mezclaba sabores. de nocilla con mortadela. Foie con nocilla. Ese creo que Chocolate con jamón york. Membrillo con... Membrillo también con jamón york. Puzzles. No, puzzles. Sí, No, mocos. desde muy pequeñito ya hacía. Mocos. Ah, coleccionaba mocos. Mocos bajo de Del la mesa de... Esa fase ya la habíamos pasado, estábamos en los muñecos. Sí, que coleccionaba mocos por allí. Jesús Alejandro Muñoz Saiz. Va néixer a la 1 de la matinada del 26 d'agost de 1976. Fa exactament 30 anys, 5 mesos, un dia, 19 hores i 15 minuts. Jesús vol esprémer, allargar, estirar el temps, inútilment, perquè està predestinat a perdre. S'ha passat 512 hores mirant el frigorífic amb la porta oberta, 390 cridant a números de telèfon que comunicaven, 1.100 hores trencant objectes de tot tipus i arreglant els objectes que ha trencat 4.824 hores. 7.140 hores buscant coses perdudes, oblidades per ell mateix. Pi! Com la pilota. ¿Sí? Fum. ¿Quién? Hola. Hola. ¿Sí? Hola, ¿está José? No, no está en la academia, cariño. ¿Qué quieres? Soy Jesús, era por si quería bajar a jugar al parque. Ah, bueno, pues ya se lo digo yo cuando venga, ¿vale, Balico? Vale, adiós. Vale, adiós, adiós. Pensant en el temps que ha perdut, 1.812 hores. Jesús ha ocupat i ocupa un 12% de la seva vida en contar mentides i un 7% en romandre amagat darrere d'una porta per espantar algú. ¿Quién? Hola, ¿está Vicente? Sí, está estudiando. ¿Quién es? Soy Jesús, de clase. Era por si quería bajar a jugar al parque. ¿Al parque? ¿Mañana no tenéis un examen de inglés? Sí, pero ya me lo sé. ¿Todo? Sí, ¿Todo? sí. Pues mi hijo Vicente lleva toda la tarde estudiando y todavía no se lo sabe. Mi hijo tonto no es, ¿eh? No. Además ya le hemos dicho que o estudia y aprueba todo el curso o que la consola se la regalamos a los pobres, ¿vale? Vale, adiós. Discutir sobre temes que desconeixia? 1.100 hores.
corrent darrere d'autobusos, taxis, tramvies que no ha agafat, 380 hores. Coneixent a gent que ha oblidat, 520 hores. ¿Sí? Hola, ¿está Dani? Sí, soy yo. ¿Bajas? ¡Dani! ¿Quién es? ¡Es Jesús! Espera, que ya voy yo. ¿Jesús? ¿Dani? No, soy la madre de Dani. ¿Qué quieres? Era por si quería bajar a jugar al parque. ¿Al parque? No, Dani no puede bajar al parque. Oye, ¿vas tú solo? Sí, a mí mi madre me deja. ¿Seguro? Sí. ¿Seguro? Bueno, pues mira, ve con mucho cuidadito en el parque. A ti si te dan algo, tú no lo cojas, ¿eh, Bonico? Una bolsita de lo que sea, tú no lo cojas, ¿eh? Si no conoces, no lo cojas. Ay, Jesús, y mucho cuidado con los perros, porque el otro día mordieron aquí a un chaval del barrio y le hicieron un estropicio en la pierna, ¿eh? Ah, Jesús, mucho cuidado con los coches también, porque es que en esta calle hay uno de tránsito. Jesús Ai. ha perdut 16.320 hores fent teatre. Pensant en esta funció, 570 hores. Assajant esta funció, 380 hores. Representant este muntatge, 27 hores. Representant esta funció, 17 minuts. ¿Quién? Hola, ¿está Quique? Sí, ¿quién es? ¿Bajas? ¿Quién es? Soy Jesús, el hijo de Maribel. No, ahora se pone. 11.322 hores esperant. Esperant l'autobús, l'ascensor, que comence una obra de teatre. 48.380 hores perdent el temps. I un total de 30 anys, 5 mesos, un dia, 19 hores i 18 minuts, amb la sensació de perdre el temps, de que tot el que fa es desfà, es trenca o es perd, de que la seva vida es pot resumir en 4 fotos. ¿Quién? ¿Quique? Joder. Espera, Jesús. Espera, porque está con el ordenador y no se entera. ¡Quique! ¿Te quieres poner? ¡Jesús! Uy, ¿dónde vas a ser? Aquí al interfono. Sí, joder. Espera, Jesús. Espera, porque está con el ordenador y no se entera. ¡Quique! ¿Te quieres poner? ¡Jesús! Uy, ¿dónde vas a ser? Aquí al interfono. Sí, ¿Quique? ¿qué? ¿Bajas? No, no puedo. No, baja, tío, que tengo la pelota. ¿Quién está? Estoy yo. Ah, baja. Estoy jugando al intruder. ¿Y te queda mucho? No sé, un rato. Adiós. ¿Yo? Pues no, si no baja nadie. Sí, nocilla, punta. Ya me las quito. Joan Collado Escudero. Joan no és que sigui una persona tranquil·la, no. És que viu a càmera lenta. Ell no vol que les coses li passen. És per això que les aguarda, les ordena, les col·lecciona i les classifica. Sense adonar-se, fa el cap cap a darrere, flexiona els genolls i camina com si el món estiguera costera avall. Tot s'accelera al seu voltant, però ell va retenint. Pi. ¡Joana! ¿Sí? ¿Quién es? Soy Juan. ¡Mamá, es Juan! Sube. Vale. Hola Maribel. Sí, yo bien. Ellos también. Se lo diré de tu parte, sí. Vale. Ah, me las quito, claro. Nocilla con mortadela. ¿Y Jesús no está? ¡Sí!
Te has fijado, qué cabrito. ¿Jugamos a peleas? Vale, pero a cámara lenta. Maripau Pol Sánchez de las Matas. Jo, si haguera pogut decidir, haguera triat néixer en el futur, directament gran. Perquè des de ben menuda ja m'imaginava posant cafès en un bar, de mestra d'escola o de caixera del Mercadona. Atrapar el futur. Eixa ha sigut sempre la meva obsessió. Cansar-me abans de començar a córrer, avorrir-me abans de jugar, oblidar abans de conèixer. Oh, cabrito. ¿Tienes para cambiar? Sí. Mira. A ver. Tengo. ¡No tengo! Carl Lewis, pero cambio. Espera, a ver. Tengi. Falti. El 76. Guau. ¡Yo hablo, mamá! ¡Ya hablo, ya! ¿Quién es? Hola, soy Maripau, ¿está Jesús? ¡Mamá, es Maripau! ¡Sube! Vale. Hola, Maribel. Sí, ven. No me hagas la rosilla. Vale. Vos he visto. Yo he visto a que has visto a Juana. No, vos he visto las dos. ¿A qué chuego? A peleas, pero a cámara lenta. No, qué buena otra cosa. ¿Vale que eres machos y venía a una casa y yo fui a un café? Vale, yo era tu marido. No. ¿Vale que tenía? Yo no era tu marido, ¿vale? Vale. Yo era Jacinta y tenía teta. Vale. ¿Qué tetas tienes, Jacinta? Ding dong. Yo me llamaba Papo. Ding dong. Ya va. Que tenemos prisa. Hola. 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 Paseu Vicente, ¿vos faig un café? A mí no, a mí un carajillo. A mí con sacarina que estoy como una foca. Carajillo, sacarina. Y yo... ¡Ay! ¿Has visto a Marta? Mira, Hola. Marta, saluda. Marta. ¿Has visto a Marta? Dame una cucharilla. Espera. Cucharilla. Yo no envidioso. Pues mira, no me minxes res, deberes. Mira, tot el dia estic donant i no me minxes res. Va, Marta, un poquet. Va, Marta, deberes, Es que no hay manera. Ellos van para arriba y nosotros para abajo. ¿A dónde vamos a ir a llegar a volver a parar? Va, Marta, minxa un poquet, deberes, Y lo para que está la vida, por favor. Antes con una peseta, me iba al cine y me compraba pipas. Sí. Ellos crecen en altura, peso y mala educación. Fumamos. Vale. 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 Pues yo, Ay. l'altre dia Lidia. A mí no. A mí no. Pues sí. Una sí. Pero dos. Mari. A mí. ¿Y yo, sabes? Ay. A mí eso no m'agrada. A mí ahora. Pues sí. A mí eso no m'agrada. Això... Perquè jo... Bé, No. Una y no más. Y se acabó. I Lidia. Mari, pues sí. Ixa és... Mare de Déu, sí. Yo me aburro, jugamos a otra cosa. Pues yo Lidia, ¿sabes? Mari. Yo Lidia, yo. Esto es una mierda, yo me aburro. No, que mandar que es su casa. ¿Sabéis que el otro día fui con mi padre y con mi tete Salva y fuimos a ver 3 películas? Una de una sirena que se enamora de un niño y cuando son mayores se acuerdan. Otra de que uno tiene un accidente y está 5 años en coma. Y cuando se despierta, han pasado 5 años. Yo no lo he visto, ¿sabes? Yo esa no la he visto. Y la de Superman 2. No, yo no la he Yo he visto. visto la 1. Jugamos. ¿Vamos a Superman? Sí, yo Superman. Pues yo luto. Y yo no lo he visto. Tú Lois.
Lois. Lois qui és? La periodista. Vale. Es la novia de Superman. Vale que tenia una filla que li deia Marta? Vale. La otra es la que para el tiempo. Jo què faig? Tú fotos. Vale. Pues yo paraba el tiempo, pero cuando yo diga stop, te tienes que parar. No va, Jesús. Pero Superman sí se puede mover. No va. Vale. Sí que va, sí que va. ¿Ya? ¿Se vale? Sí. Vale. Es la 1, ¿eh? Soy Lex Luthor. No tengo pelo y voy a parar el tiempo. 1, 2... ¡Stop! Y stop. He parado el tiempo. Voy a ir a las tiendas a robar y a verle las bragas a las chicas. Porque soy malo y nadie puede... ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Ataque de Kryptonita! ¡Brazo destructor! ¡Ataque de rayos de los ojos! ¡No! Ya me podía Me daban para adelante, ¿no? ¡Ay, qué guarro! ¡Mi súper! ¿El qué? ¿El qué? ¿El qué? No, el qué, el qué. Si no se lo dices a mi madre, te lo decimos. Claro. Es que Jesús tiene una revista guarda de su padre. Que salen las chicas en teta. No toques. Como le sale la yeta. Dame toda tu yeta. Dame un besito. ¡Que no me toques! ¡Ay, Pau, que es una broma. Maripau. Que los mayores hacen eso. Sí. Venga, dame. Pero que tú y yo anem a ser novios. Que sí. I parlarem en valencià. I viurem en Músic Pedro 44-4. Que sí. Pues igual soy yo el que no vol. Si te quedas, jugamos a lo que tú quieras. ¿A que yo juega? Igual yo. ¿A qué jugamos? ¿Yo me carreres? Vale. ¿Vale? El autobús. Vale. El autobús. El autobús. El autobús. Yo el caracol. Y la malla. Espera. Y la malla. Juanito el caracol. Solo tiene una antena, la otra está aquí. Y... lagarto. Marta también chupa. Marta también chupa. Lagarto. Vale. Carmen. Tú, Carmen, también. Vale, que Marta chupa. Vale. Yo al lado de Jesús. ¿Vale? Hay que salir, se vale a partir de la raya. Una. Espera, no, detrás, si no, no se vale. Una, espera, una, no se vale. Vale. 1, 2 y y 3. San Luis contra Bello. ¡Los burritos! ¡Burritos! Segundo profesor, tercera cajera, cuarto marido. Tengo unas ganas de que llegue el verano. Ir en autobús a la playa. ¿Cuánto queda para que llegue el verano? 1010. ¿1010? ¡Mamá! ¿Cuánto queda para que llegue el verano? ¡Perdino! 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 ¡Perdino!
¿Cuánto tiempo hemos aguantado debajo del agua? 2 horas. Yo me sé. Yo, un día, con mi primo, aguantamos 3 horas. Y yo un día vaig aguantar 5 en una cosina que tinc. Ahora, tío, tienes pelos. Sí, mira. Eres un oso, tío. ¡Oso! 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 Pues si hago así, hago fuerza así y me sale barba. A los 3 días. Mira, una calcamonía. ¿No se va con el agua? ¿No? ¿No? Y tienes canas. Eres un viejo, te vas a morir. ¡Viejo! ¡Señor! ¡Que me ¡Señor! ¡Me da la hora, señor! Y tú tienes tetas como la de la revista. Boys, boys. Mentira. Mentira. Frío, ¿eh? ¿Y yo? Yo no. ¿Cuánto tiempo llevamos en la piscina? 3 horas. Yo 4. Y un día, con mi padre, estuvimos 7 horas. I jo un dia vaig estar tot un dia dins de la piscina. Pues Tot el dia. yo no, yo tengo los labios ya morados. Juan. Ah, no, ara està calenteta. Ara està calenteta. Aquí no. Juan. Ahora sí. ¿Qué pasa, hijo? Mira. Aún estás ahí. Desde que te he dejado esta mañana, pero si sabes que no puedes estar tanto rato, que con la poca chicha que tienes te quedas. Venga, va. Sal. Y sécate bien. Va. Y ahora, pégate una carrerita. No, para entrar en calor, carrera no. Sí, sí. ¿Y estos nenes? ¿Quiénes son? Son compañeros de la escuela de arte dramático. Pégate la carrerita. No, ¿qué pasa, nena? Avisa'm, mare, que tinc fred. Ja ho ves, ja. I a ti què te diuen? Maripau. Ah, Maripau. Un moment, a veure si la trobem per així tanta temps. Maripau, per favor. Vull dir, la mare Maripau. És vostè? La mare Maripau, segurament. Ah, mira, no sé, com aquí la llista. Vaig a corregir perquè... Pero Maripau. Mare, que tinc fred. ¿Qué tienes frío? Pero como estás escondida en el señor. Que tinc fred, mare. Ay, sal de la piscina, hija. Madre mía, pues estás morada. ¿Cómo tienen los labios? Tinc fred. Tienes frío, claro, te vas a constipar, si tú eres asmática, no puedes estar en el agua. Jesús, Jesús, ¿tú te quedas ahí? Sí. A mí mi madre me deja. Parece que ya no viene nadie. Adiós, Maripau. Ay, madre. Adiós, Jesús. A la vez. Mira, mare, mira, si no leche. Oye. A ver si no leche. ¿Sabes qué? Aguantame, es que ningú me te da igual, mare. No es que Jesús y no es que Joan. Claro. Que es Perú. El Perú, y tú siempre queriendo ser la primera, hija mía. Siempre, ala. Coral, pintura, inglés, teatro, expresión, la examiné, el Word Perfect, mecanografía, 250 pulsaciones por minuto. Es que siempre he querido hacerlo todo al mismo tiempo y la primera. ¿Ves que yo no soy, hija mía? Estaba cogiendo una pulmonía y tú ya sabes cómo es. Tapá, mare. Ay, ¿Sabes qué? Ahora me vas a dar unas macarrons sí, y me vas a dar unas cironets. también. Es que si vas a hacer esto solo para Marta. Sí. Ahora, ¿Marta dónde está? Tú hasta para jugar tienes que trabajar, ¿eh? Marta, ¿dónde está? Sécate. Marta está en casa. Ahora va, es secándote que te voy a coger la ropa. Y ahora ¿dónde hay manos? Ahora nos vamos a casa. Claro que tienes frío. Y ahora mi hermana y Marta está en casa. Marta está en casa. Y el padre no guarda los papeles del banco. Ya ves, sí, te has traído los papeles del banco. Es que vas a jugar avance, Marta. Claro, a jugar, trabajando. A cajera, ¿eh? Y madre, me vas a donar también videojuegos, que el videojuegos no me doné mal. Bueno, es que me los tiras por tierra. Ya, pero Se pone todo perdido, hija. a Marta le harán mi videojuegos. Eso sí, a Marta sí que le gustan. Bueno, no Vale. que te fue. Vale, pon toda la ropa, sécate bien. Y ahora enseguida nos vamos a ir a casa. ¿Eh?
te voy a poner el pijama y te voy a contar. Y además te voy a contar un cuento. ¿Un cuento? Sí, un cuento. No, pues. Contámela. ¿Ahora? Sí. Bueno, pues te voy a contar el cuento de la casita de chocolate, ¿eh? Que me contaba mi papaico a mí cuando yo era pequeñica en Cartagena. ¿Vale? Ahí va. Pues había una vez dos hermanitos que se llamaban Mariquitica y Periquitico. Y eran muy pobres, muy pobres, muy pobres. Y un día, su papá y su mamá, que eran leñadores, decidieron llevárselos al bosque y dejarlos allí debajo de un árbol, porque alguna familia que tuviera más dinero, pues los cogería y les daría, pues yo qué sé, pues de comer y los educaría y los llevaría al colegio. En total que un día decidieron y se fueron al bosque y los dejaron allí. Y cuando estaban dormidos debajo del bosque, debajo del árbol, pues se despertaron y vieron que estaban solos y empezaron a llorar, a llorar, a llorar, a llorar. Y vieron allá a lo lejos una luz. Y dijeron, ¡ay, una casita! Y era de chocolate. Quan era menuda, caramelo, volia fer-me gran. I ara que ja ho soc, salió y dijo, oye, sé que tot temps passat fou millor. que eso no se come. Entonces apareció No luego vull con fer las res. botas de las 7 leguas. No vull construir res. Y resulta que se subieron. No vull tirar se endavant. quedó dormido. Vull parar. Cogieron todo el dinero y se lo llevaron. Vull que el meu futur Cuando llegaron allí al siga pueblo, igual que el meu passat. vieron a su Que el papá meu y a su present mamá. siga igual que el Y meu dijeron, passat. papá, mamá, que estamos aquí y seremos Els moments que recorde, muy felices. els que no recorde, els que ni tan sols he viscut, de segur que foren molt millor que els actuals. Mucho dinero, mucho dinero. El futur, ja ho deia Leonard Se Cohen, pusieron muy contentos. és un assassí. Muy contentos. Y colorín y colorado, este cuento se ha acabado. ¿Te ha gustado? ¿Sí? Oye. Oye. Ay, pero este crío todavía está aquí, porque es de noche. Pero hijo, pero no te vayas. Pero si está helado, anda ya. Anda, sal de ahí. Madre mía, todo el día en el agua. Fíjate. Anda. Pero ¿a dónde vas? Me voy a mi casa. ¿Solo? Sí. Mi madre me deja. Cuidado con los coches, ¿eh? Es Pilar, la madre de Maripaz. Y este es mon pare. Me diuen Juan, com jo. Igual. Este es mon pare y este soy yo. Mon pare té exactament el doble d'anys que jo. És a dir, que si jo fora ell, ara estaria naixent jo. Mireu, ahí està mon pare fa 26 anys. Just l'edat que tinc jo ara, igual. I ahí estic jo ara. Juan i Joan, units, congelats a l'edat de 26 anys. Ahí està mon pare, ara, l'altre dia, fent-se fotos a casa. I ahí estic d'ací 26 anys. Igual. Ah, pues te conservarás, però bé. Bueno, iguals... Igual és igual... Alguna cosa havia de dir a ma mare, no? La genètica és la genètica. Mira, ahí tenies tu 2 anyets. Això era, bueno, mon pare i jo, en Falles, a on era?
No sé, en la Jordana, crec que era, no? Mon pare i jo en falles amb el vestit tradicional de... Que has descobert el papà. No me digues que ix és el mateix. O sí. És que la roba d'abans ja no la fan com la d'ara, Ara no la fan com la d'ara. Que la d'ara és que la fan d'usar i tirar, no aguanta 26 anys. Bueno, 24. Jo tenia... I ahí estic jo fa 26 anys. Che, que guapo que eres. Has canviat molt, Era jo. Jo no em reconec en aquestes fotos. No, sé que sóc jo, perquè sempre m'ho han dit. Perquè jo no veig res de mi en aquestes fotos, ni trobo res del de les fotos en mi. És a dir, que la meva estructura molecular és que es pareix més a la de qualsevol de vosaltres que al de les fotos, però se suposa que sóc jo. Ni tan sols tenim el mateix nom, perquè quan jo vaig néixer, a ell se li diem Pepito. Pepito o què? Els mesos de néixer per la cara de bollo que en tenia. Però és que després li diem Guà. Ah, sí? Per què? Ah, pero el teu sí, que parlava casi pitjor que tu. I a tu te dia Guà. Carlos, sí. Te dia Guà, a mi me dia tío Guà, i quan tu tingues un fill serà fill de Guà. Després me diem Juanijo. Per la teua culpa, sí. Eso ja era per mi, sí. Perquè quan cridaven per telèfon i l'agarraves tu, pues sense preguntar quin Juan, Juan Padre o Juanijo. Com mai era per a mi, pues jo. Juanijo. La il·lusió. Després, al col·legi em dien Juan Collado. Tu igual, no? Collado. No, Collado. A l'institut, Juanco. Tu també? No, pues Collado. Jo he sigut Eros Ramazzotti, Bob Marley, actor secundario Bob, micrófono, Calamar, El Trencis, 11-8-11. Per el moño, per tot això. Me dic Juan, Joan, Juanito, Juanillo, Juanete, Juanele, el Joni, Juanitus, i ara els meus alumnes a l'institut em diuen el Mocho. Bueno, no les canto, ¿vale? Tienes que ir más rápido, porque quedan todavía ciegos. ¿Cuánto hace que llevas bigote? Pues de tota la vida, vamos, tu la vida nascut. O sigui que fa més de 26 anys. Sí. I sempre, vamos. ¿Y cuánto tardó en salirte? Su tiempo, ¿qué quieres que te diga? 4 meses. Hombre, para que estigui a Pobla un any. Un any? Jo és que en un any jo he dut pereta, he dut bigotet, pereta de chivo, bigotet a lo Hulk Hogan, he dut les patilles llargues, curtes, he anat afaitant, tot afaitant, el moño gran, un trunyet per ahí, he dut rastres, jo no sé, jo canvie d'aspecte, canvie de nom perquè m'agrada canviar, no? Penso que és un signe de joventut, d'una ment oberta als canvis, amb inquietuds, amb iniciativa, però de setmana a setmana canvia. Que canvia com el temps canvia. Bueno, últimament la veritat és que no canvia. Sí, que canvia. O sea, ahir anaves en el moño llarg, i ara ja és una altra volta. De fet, últimament... O en barba, fa un mes. Potser m'estic fent major. Soc funcionari, ara. M'agradaria que tot s'aturara. Viure uns segons per darrere, com en un déjà vu constant. Últimament em donen atacs d'estatística. Sí, coses rares te donen. Sí, perquè és que... Vaig a sopar i no veig segur. Vaig a sopar és que... I ara, que no t'esperen... I entonces es quan més, quan no t'esperen. No sabia.
Levántalo, no te dio vista. Ah, vale. Escucha un momento. Mamá, escúchame, ¿me has traído la cena? Que no, pero si no te he preguntado. ¿Me has traído la cena, sí o no? ¿Qué voy a ir? No pasa nada, mamá. Yo te he dicho, tráeme la cena. Pues ¿para qué la quiero? ¿Para comérmela? ¿Te lo pierdes todo? ¿Todo lo pierdes? Todo. Sí. Todo. ¿Y ahora de casa cuántas has perdido? Todas. Porque hasta un pajarito le ha dicho que unas que no son tuyas las has perdido. ¿Qué dices? Seguro que son las de mi hijo, porque ya porque si se las ha dejado... se las dejó a un amigo y se las perdió. Pues si se las ha dejado, las ha perdido, seguro. Y si dejarme llave que las pierdo. Yo no solamente sé las copias que he hecho. Y mando en el garaje cuántos. Estás exagerando un mujer. Pero te pasa porque eres un terremoto, porque no te puedes estar aquí, tú eres muy nervioso y así te pasa. Vas siempre corriendo a los sitios y te pasa eso, que pierdes las cosas, se te olvidan, se me olvidaba esto, siempre se te olvida algo, y tú no sabes que tengo razón. Es verdad, mentira. Quien te conozca lo sabe, no te conozco más que nadie, y al ser tu madre te conozco más que nadie, entonces sé cómo eres. Sí, no me mires. ¿Alguna bocadilla? Ah, mira, pues habla un poco más y me lo acabo. Llegas a casa, te llamas, mamá, ¿qué voy a comer? Vienes, comes, te tomas un ratito y te vas corriendo. ¿Es verdad o mentira? Te vas corriendo siempre. Voy andando. Vas corriendo siempre. Todo lo haces deprisa. No, es que llegas y nada, comer y te vas corriendo. ¿Cuánto trabajo mediodía? Ya lo sé, trabajar, pero oye, todo el mundo, pero es que, hijo, todo tan corriendo, pues la verdad, no da tiempo ni hablar cuatro palabras contigo. No. Sí. ¿Ya? ¿Para qué quieres que diga más cosas? Sí, ya. Es Maribel, amable. Ataque despatirme, ¿no? A mí no, tío. A mí al contrari, saps? Que jo tinc la sensació de que les coses se'n van, no? O sigui, pot, no? A fer tard, sempre, però de tota la vida, no? La imatge que tinc de la meva infància és sempre corrents, com en los 400 golpes de Truffaut. En Antoine Doaniel es passa tota l'última seqüència de la pel·li corrents.
arriba a la playa, ¿no? Se queda mirando el mar, se para, se gira la cámara como si me volviera a dir alguna cosa, ¡pam! Final de la peli. I pensa, hòstia, jo no parava mai, no? I tinc la sensació de no haver parat, no? Però jo estic així, no? Però el meu cap està ahí, sense parar, no? O sigui, jo vull arribar abans, no? Abans que les coses se gasten, abans que els amics se passen a casa, abans que se faci la nit per poder veure el passatge, la composició. Jo vull menjar-me tots els iogurts de la nevera abans que es caduquen, tio. I sí, abans que el semàfor de Peris i Valero en Ausiàs Mar, en Martínez de Túria, se posen bé per a no pillar el de Peris i Valero en Ausiàs Mar, no? I si arriba a la sala 5 minuts abans perquè estar abans, no? I, no sé, tu tens recordes de Lois? Lois, tio, la novia de Superman, la periodista que sempre les detonava un suc de taronja a l'escena exprimida. Bueno, pues Lois se mor, en la 1 o en la 2, ja no me'n recorde, i Superman comença a pegar-li voltes a la Terra en el sentit contrari al de la seva rotació. Ho fa tan a pressa que aconsegueix endarrerir el temps i li salva la vida a Lois, tio. Jo vull ser així de ràpid. No és que Carl Lewis en les Olimpiades de 88. Mira, més que el cor de Monalla en plena crisi taquicàrdica. És que la del 2040, tio. Pàgines d'un llibre mentre faig l'amor i aprofite l'orgasme per entrar en un somni ple de peripècies que me portaran a milers de llocs. Tot això, abans que soni el despertador, em pense en totes les coses que he de fer avui. Rumbo del llit a la dutxa, ja composo el meu poemari. Me renta la cara, les mans, les orelles, mentre me pose el jersei. Busque el telèfon d'un restaurant a la guia mentre menugue els cordons i apunte el telèfon del restaurant al paperet de la porta del frigorífic. Agafi 4 taronges. Me prepara la cartera. Busque un llibre a la prestatgeria mentre s'apure el suc de taronja recent d'exprimir ràpidament abans que la vitamina C se fume. La jaqueta, cartera, casc, guants, claus de casa, claus de la moto, 10 euros. Vale, garatge. Arranque la moto. Mentre s'escalfa el motor, transcric el poema a la llibreteta. Acabant l'últim vers, pam, li done al telecomandament. S'obre la porta del garatge. Conduís a una mà mentre me guarde la llibreteta a la butxaca. 3, 2, 1, ix del garatge. La meva moto és veloç. El puto halcón milenari. Vull arribar abans. Sí, avui no pillaré els semàforis de Peris i Valero en Ausiàs Mar. Vull arribar abans. Tornaré a casa abans. Avui guanyaré un bon grapa de temps. Si no, de que te n'adones, Juanito, això s'ha acabat, tio. Com totes les històries, com totes les pel·lis, les vacances, les olimpiades, les obres de teatre. De que te n'adones, acabes la funció, te'n vas a casa, a sopar, a dormir, i demà, dia mundial de no sé què, aniversari de no sé qui, 5è centenari de la mort d'aquell, o jo què sé, tio, entra la primavera, tio, i si això no para, Juanito, això no para.
¿Jesús? ¿Jesús? Espera más en Caragolet. Pau, Jesús se n'ha anat de l'escena? No? Jo és que estava en un atac, Àlex. Àlex? Desitgem tots aniversari feliç. Estic emocionat, Se te nota? Bueno, un desig, no? Vinga, va, dona un desig. Vull que tot s'ature. Virgencita, que me quede como estoy. Aniversari feliç, Aniversari feliç, et desitgem tots aniversari feliç. Vinga, va. Virgencita, que me quede como estoy. Aniversari feliç, et desitgem tots aniversari feliç. Feliç, 29 anys. 28. 29, jo, eh? No, 28. Això va ser l'any passat. A veure, és que ahir ne tenia 27, ahir ne tenia 27 i ne tenia... 29, Aniversari feliç. Aniversari feliç, Aniversari feliç, si no compres el tren, aniversari feliç. Vinga, va, Virgencita, que me quede como estoy. Aniversari Aniversari feliç, et desitgem tots aniversari feliç. Jo em pensava que Juanito faria moltes coses, tio. Ni tan sols meditaré. Últimament estava tan ocupada. 33 anys. Sierra Leona espera ser días de 34. Tenia la meva edat. Tenia. Aniversari feliç, aniversari feliç, et desitgem jo. Aniversari feliç. Tu sempre te'n recordes, eh? Pau, els aniversaris no s'obliden mai. Ja, però no tinc ganes de celebració. Necessito un poc més de temps. Aniversari feliç, et desitgem jo. Aniversari feliç. No te n'oblides mai. El teu no, Pau, el teu no. ¿Sabes, eh? Este pa me pilles, ahí está ya... Quan te vaig a pillar? Jesús, tu sempre has tingut 3 anys més que jo. Com? Ui, de tota la vida has tingut sempre 3 anys més que jo. Mira. Veus? Va, demana un desig. 3. No, els altres ja han passat. Demana un desig. Vull un pis, encara que sigui només 50 metres quadrats. 40 i gràcies. Ja ho veurem. Ja ho veurem. Què tal el pis? Pues bé, mira, és que res, que al final que ho he deixat en la Merce i no... I bueno, està de rotllos i històries, no m'ho he mirat, però este any m'ho mire, segur. Què tal el pis? Mira, el dilluns, esta setmana que ve, anem la Pili i jo, que anem a mirar, que necessito unes subvencions a l'IBAG. A l'IBAG? I a l'IBAG. A l'IBAG? A l'IBAG. Tu vas deixar Esa és la Que fins als 35 anys eres jove, lista. Espavila perquè el temps passa volant. Mira. Pues, Pau, no ha anat, no me ratlles, no ha anat, però tinc un any, ¿vale? 365 dies. Dilluns, dimarts, dimecres vaig, ¿vale? Pau, ja no soc jove, tia. Bueno, ara eres maduret, interesant, però con no espaviles, tío, se te va a pasar la ropa. Sí, pues a veure si se te va passar a tu, lista. Con el botón check. Ah, sí? Sí. Si aneu a viure junts i això? No, que va, cas molt pronte. Un tercer sense ascensor. Hi ha 50 anys. Hòstia!
No està malament, no? En Torrefient. Bueno, no està... O sigui, no està proper, però tranquil·let, no? Per la carretera, però... Ah, bueno. Però bueno, bé. I aneu a tindre xiquets o què? No, això sí que ho hem parlat. Estava estranya, no? I vaig vomitar 2 vegades. Sí, això. Pues que el... Enhorabona. Eso, enhorabona. ¿Qué tal el nano? Bé, mira, Joan fent-se major, però Marta, que no me minxa res, de veres, que ja veuràs que es va quedar menuda con la nova germana. ¿Menuda la Marta? Mira la Marta. Y mira el Juanito, el Joan. Independizats. Hi ha un pis de... Parlant de pisos, i el teu pis? Pues, mira, estic vivint en la Lola, ¿vale? O sigui, estem vivint, però no estem. I no necessita temps. Sí. Poc més. Vale. No, vale. Què tal el pis? Saps que al final me torne a viure a casa amb els pares, tio. No pot ser. Sí, passa. Que bon, Què? Millor que mai. No! Que fort! Sí, Sí. Pues els caps de setmana se n'anem al xalet, que al final se compraren i això. Entre setmana anem, mon pare i jo anem a natació, bueno, ma mare fa l'aquallín, mon pare i jo fem natació, baixem al Saki. El Saki? De Gosset. Ja, però han passat molts anys que tu, Saki no... Pues un altre, Puki. Molt bé, la veritat, molt bé, sí. No, ja ho veig, ja, tio, perquè aquesta panxa no és que sigui la mateixa, és que és més que la que té ton pare ara. Sí? Pues les teues mamelletes, mira que són xiconines, però quasi t'apleguen ja al terra, eh? Ai, el fetge del teu home, què? I la teva nòvia? Ah, no, que no tenies nòvia, veus, que estàs a soles. Estàs sempre soles, tio. Ai, el teu fill, ai, les motos. I l'altre sí. I el teu ull, sorda! I l'altre sí. ¿Dónde estoy, papá? I el sucre, el sucre. I la prostata. I el teu asma, El teu asma, què? Mal. Trobes malament? Estàs bé, Pau? Què? Respirar. Uau, les cames. Au. ¿Es en serio o qué? ¿Sí? No podía, mamá. Pau. Respirar. Pues espera. ¿Tú sabes quin dia avui? No. No? Ara t'ho dic. Aniversari feliç. Aniversari. Jesús. Quant de temps duguem d'obra? De qui? Qui t'obra és? No tens res, en sèrio. Tu saps qui t'obra? Mònica, tens hora? Sí. No sé. Es la encender el móvil. Mi madre lo dice en mí. ¿Llegui cuarto o no? Núria, ¿son el del quart? Sí. No pot ser. Posem una hora i quart d'hora ja. Pues mujer, entonces tenéis minutos, ¿eh? 6 minutos, un poco més. Pasen la fem. No, la botella, la fem però corrents. No, corrent no, Jesús. Sí, carrera la filla. Joan, tu si pogueres triar, qui series? Jo
demà ser William Fuqua. William A. Fuqua, de Corpus Christi, Texas. Va batre en 5 ocasions el rècord d'immobilitat. Un maniquí vivent. Yo sería Lenny L. Willow, de Abilene, de Texas, que va a recorrer 12.354 kilómetros d'esquenes. Una puta parada, ¿Y tú, Jesús? ¿Yo? ¿Humà o no humà? Humà? Humà seria Tex Miller, de Jackson, Mississippi. Es va menjar 154 caragols marroquins en 3 minuts, tio. L'home més ràpid en fer una truita va ser Norman Gist, de Michigan. 8,6 segons, tio. El barber més ràpid, Gary Hadley, de Minnesota, va afaitar 131 persones en 60 minuts. La dona més ràpida fent calça, Wayne Matthews, de Yorkshire, Gran Bretanya. 108 punts per minut. Una puta tricotosa, tio! Rodanges un cogombre. Jeffrey Norman, 240 rodanges, 24,2 segons. I tiene una màquina, la senyora Branham, 216 paraules per minut. Posar-se un escopi i Jimmy Corrigan 7,2 segons. Sí, el primer en acabar-se una caixa de 100 mocadors d'usar i tirar, Jesús Alejandro Muñoz Sáenz. Primero Camares, primero Camares, primero Camares. Per favor, no anem a començar. No anem a acabar. A veure, per favor. Dos con leche. Voy. Dos con leche. Que me ha puesto dos cortados, tío. Voy enseguida. Sí. Que me ha puesto dos cortados. Sí. Saki. Sube. Saki. Sube. Saki. Voy. Saki. A veure, per favor. ¿Cuántas veces te maté? Merced. Caracol, Piri, abre la puerta. Piri, abre la puerta. Per favor, silenci. Dora, no por mí. Calla. Dora, por mí. Por mí, por todos mis compañeros y por mí primero. Per favor.
Josefa. ¿Y tú, Jesús? Se está bebiendo. Jo podria estar-me així tota la vida. Sense fer res, no? Perdent el temps. Però perdent el temps conscientment, no? Sabent que estàs perdent el temps. Sabeu què vaig a fer? Vaig a fer un puzzle de 6.000 peces. De 10.000 peces. 6 mesos fent un puzzle. Quan vaig a posar l'última peça, no la posé. I el desfaig. Això és perdre el temps? Sí, no? Crec que tinc una bona. Imagineu, no? El València arriba a la final de la Champions este any. I res, en París. En París. I vaig allà, estic allà, vaig allà, a l'estadi, i me porto el sac de dormir, estic tot el dia allà jugant. Tot el matí, tota la vesprada, passa la nit, dormo allà, i el dia següent tot el matí, tota la vesprada. I quan estic ja en la taquilla, no la compre, tio. Jo tinc me'l sé per on té, val? Estic a casa, me'l sé allà a les 8:30 del matí, val? I estic allà tot el dia a casa i a les 9:15 de la nit vaig a Mercadona. És perdre el temps, però com a filosofia de vida, no? Al principi costa un poc perquè no estem acostumats, va en contra d'un mateix, de l'evolució. Però és que quan t'acostumes, eres una pedra i res t'erosiona. Acabem? Will we have rainbows day after day? Here's what my soul wants.